Amén. Ahí donde están, antes de comenzar, me gustaría que nos saludemos unos con otros y que nos demos esa bienvenida y que podamos conocer a quienes tengamos a la par, podamos saludarlos, podamos darnos esa cálida bienvenida, Iglesia a la Gracia. Amén. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Pastor Ferry, soy uno de los pastores de acá, Iglesia La Gracia, y hoy pues tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Es importante que podamos también abrir nuestro corazón y que podamos entender la palabra que el Señor tiene para nosotros. También queremos darle la bienvenida a un grupo de misioneros que han estado interinos en años anteriores aquí. Entonces, con nuestra mano levantada podemos darles la bienvenida a todos los interinos que nos visitan. Puede ponerse de pie si lo desea. Bienvenidos. Y sea cada uno de ustedes bienvenidos también. Podemos pedirle al Señor realmente que Él pueda hablarnos a través de su palabra, hablarnos a través de este mensaje que, como ya leímos el capítulo 5, versículo 21 al 33. Y a veces cuando tenemos esa primera impresión de estos versículos, se pone un poquito difícil, ¿verdad? Empezamos a acomodarnos ahí en la silla. Hoy sí. Y debemos recordar primeramente que estamos en una serie de Efesios donde Pablo le escribe a la iglesia. Pablo no le escribe a gente que no conocía, sino Pablo le estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Éfeso. Y Pablo les estaba mencionando un montón de instrucciones que ellos tenían que hacer, porque la serie se llama Fui y ahora ¿qué? Soy. Esto marca un precedente de un pasado y un presente. Y como Pablo les dice, ustedes ya no deben hacer las cosas que hacían antes, porque ahora son una nueva criatura y ahora deben reflejar ¿a quién? A Cristo, porque ahora son una nueva criatura. Y todas las prédicas que hemos estado escuchando han sido muy confortantes para nuestro corazón. Y lo importante que quería recalcar, no han sido tema de división para la iglesia, sino al contrario, todas estas instrucciones que Pablo les ha estado dando a la iglesia ha sido ¿para qué? Para demostrar que yo puedo y tengo ese orgullo dentro de mí, o para demostrar que necesito reflejar el amor de Cristo a las demás personas, para demostrar que ya no soy lo que era antes, sino que ahora ¿qué? Soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura en Cristo. Entonces, podemos darnos cuenta cómo Pablo, en el contexto general, pues como les digo, Pablo escribe esta carta a una iglesia. Escribe esta carta a personas que estaban creyendo en la fe. Y el enfoque es la unidad del cuerpo de Cristo y cómo vivir una vida cristiana práctica. Cómo nosotros en nuestra vida diaria reflejamos el amor de Cristo. No es algo como instrucciones de, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para demostrar que estamos saludablemente o sanos de nuestro cuerpo? Ejercicio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nos dice tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, tienes que dormir bien? Y nosotros solo escuchamos esas instrucciones y no lo ponemos en práctica y no accionamos a lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? ¿Va a funcionar? Les va a pasar como a mí en la carrera. Tenía que hacer ejercicio, tenía que ponerlo en práctica,
porque era algo que me demandaba ¿cómo se le dice? Mucha exigencia, ¿sí? Y era algo exigente. Yo ya salía a correr 5 kilómetros y creía que con eso bastaba, hacer algo más o menos. Y el día de la carrera yo estaba, no sé si iba para la meta o para el hospital, pero a algún lugar iba a llegar. Pero Pablo se enfoca en dar estas instrucciones. Todo lo que hemos estado aprendiendo son instrucciones que para nosotros nos ayudan y nos llevan a tener una vida cristiana práctica, algo que nos funcione, algo que realmente tenga un resultado positivo y no un resultado negativo o un resultado de división o un resultado que provoque en nuestros corazones orgullo. No, al contrario, Pablo le decía todo esto a la iglesia para que la iglesia viviera en una relación personal con Cristo y que aparte de eso pudiera reflejar ese amor de Cristo, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Reflejarlo a quién? A nuestro alrededor. Y Pablo ha tomado un montón de instrucciones, pero hoy Pablo se ha enfocado en algo principal. Y decimos, bueno, habla a los esposos, habla a los que ya están casados. ¿Qué pasa con los solteros? Tranquilos, también hay cincho para nosotros. No, para nosotros no. Yo ya me casé, gracias a Dios. Sino también hay instrucción para los solteros. Nadie queda exento de una correcta instrucción de Pablo para una vida agradable al Señor. Dice un propósito que ama, un esposo que ama de esta manera busca constantemente la mejor versión de su esposa, apoyándola y edificando su crecimiento personal y mayormente ¿qué? Espiritual. El propósito de estos versículos, como les digo, es que el esposo ame de una manera a su esposa tan increíble en la cual pueda sacar esa mejor versión de su esposa, apoyándola y edificándola en su crecimiento personal, pero mayormente espiritual. Y las esposas con este versículo son llamadas a respetar y a honrar a sus esposos. Los esposos son llamados a amar y honrar a sus esposas, alentando y apoyando en su rol de liderazgo en el hogar, siempre buscando la división, no, ¿verdad? Sino que la unidad y la armonía en su relación matrimonial. ¿Por qué? Y esto, cuando ella decía, ¿pero por qué tenemos que hacer esto?, encontraba ese significado tan especial que Pablo le demuestra a la iglesia. También establece principios para las relaciones matrimoniales basadas en ¿qué modelo? En el modelo de Cristo y la iglesia. No hay otro ejemplo para nosotros, para vivir una vida agradable a Cristo, que seguir el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo. También el amor de los esposos hacia las esposas y de esposas a esposos debe ser, anteriormente decía, necesitamos tener un amor sacrificial, como Cristo se sacrificó a la iglesia. Y pastor Jonathan, mientras platicábamos de esto, me ponía a pasar ese límite de no ver solo como todos lo hemos aprendido, sino ir más allá, que Dios quiere o puede hablar a través de su palabra, profundizando más allá. Y me retaba a ir más allá, a investigar, y podía ver que ese amor sacrificial que Cristo tuvo por la iglesia era un amor que iba más allá, que trascendía, gracias, y encontraba más allá un nombre muy bonito sobre cómo definir este amor. Y dice, el amor de los esposos hacia sus esposas y de las esposas a esposos debe ser ¿qué? Ágape. Cuando nosotros reflejamos
ese amor ágape reflejamos el amor de Cristo o cómo Cristo se entregó a la iglesia. Entonces, podemos darnos cuenta de que un amor ágape, cuando nosotros tenemos el amor sacrificial, nosotros como seres humanos tendemos a decir, y este era un error que yo estaba cometiendo desde el noviazgo. Este era algo que igual siempre Pastor Jonathan platicaba conmigo y él me hacía ver esto, que para mí en mi propia visión o en mi propia cosmovisión de lo que era el matrimonio, yo decía esto: yo tengo que sacrificar tantas cosas por mí para que mi esposa esté bien o se sienta bien. Y en realidad lo que estaba haciendo ahí era quitar todo el enfoque de amor y dirigirlo hacia mí. ¿Por qué? Porque el que hacía sacrificio, ¿quién era? Yo. El que notaba ese, tengo que sacrificar mis gustos. Y a veces eso generaba en mí, pero tengo que hacerlo por ella, tengo que hacerlo por mi esposa para que mi esposa se sienta bien. Pero en realidad estaba haciendo ese sacrificio que realmente era difícil para mí, porque tenía que renunciar y había que tener cuidado, porque ese sacrificio que tenía que hacer en algún momento o cuando se presentaba una situación difícil, si no tenía cuidado, podría venir y decir, yo estoy renunciando a esto, sacrificando esto, quitando todo esto por ti. Y ahí se volvía un problema mucho mayor. Pero al encontrar todo esto, ir más allá que el amor sacrificial, el amor que Cristo me enseña a mí, es este amor ágape, que es mucho más profundo que un amor sacrificial. Y dice, el amor ágape es aquel que solo persigue el bienestar del otro, anteponiéndolo al propio, sin esperar, ¿qué dice? Nada a cambio. El amor ágape no espera recibir algo a cambio como requisito para poder entregar ese amor. Dice, incluso aunque ese amor no sea correspondido. Por su parte, los filósofos de antes ya hablaban de este tipo de amor como el más que generoso e incondicional, porque no ponía condiciones. Yo te voy a amar y voy a sacrificar todo, pero espero que tú hagas lo mismo a cambio. Y en realidad el amor ágape no espera a recibir algo a cambio, lo hace. Pastor Jonathan mencionaba una palabrita en la prédica anterior, que eso era hacerlo y no esperar nada a cambio, sino sentía o demostraba ese placer al demostrar ese amor. También tampoco tiene nada que ver con el amor romántico o con el deseo sexual. En el amor ágape no hay celos, envidias, no hay desconfianza, no hay traiciones o enfados con el otro por sus fallos o acciones que no nos gustan, porque simplemente se ama a la persona aceptándola tal y como es, y reconociendo también que así como nosotros en el matrimonio estamos aprendiendo, porque ¿cuántos ya aprendieron a ser esposos? Solo yo. ¿Cuántos ya aprendieron o cuántas ya aprendieron a ser esposas? Realmente es algo que constantemente lleva un proceso de aprendizaje. ¿Eso quiere decir que vamos a cometer errores? Sí, porque somos seres humanos imperfectos, o porque también somos seres humanos imperfectos y por eso denotamos ese error.
Entonces, si nosotros nos encapsulamos en esa idea de tengo expectativas muy altas de mi esposo, de mi esposa, que tiene que cumplir, y cuando nos vemos en la realidad de que realmente no cumple esas expectativas que nosotros nos idealizamos en una persona perfecta, ¿qué pasa? Comienzan los problemas y comienzan las luchas. Pero tenemos que reconocer que no hay enfados o, ¿qué más dice? Desconfianza, traición, envidia o por los fallos o acciones que no nos gustan. Algo que me funcionó a mí en todo este tiempo, gracias a los consejos de Pastor Jonathan para nosotros, es necesitan hablar de las situaciones que pasan. No nos guardemos o no guardarnos eso. ¿Por qué? Porque llegábamos a un punto en el que habían cosas que no me gustaban y al no decirlas me frustraba y eso causaba un problema. Y después cualquier cosita era un problema. Sin embargo, al poder tomar este tipo de amor, en decir, necesito que ella sea una mejor versión, ¿cómo puedo hacerlo? No exigiéndole, no haciéndole ver sus errores, sino, como decía, reflejar a Cristo para que ella sea su mejor versión. Y la esposa debe reflejar ¿a quién? A Cristo, porque eso me motiva a mí a ser mejor. Entonces, dice, como una característica importante, hay que señalar que el amor ágape es un amor voluntario y consciente. Es decir, no está cegado por el amor y la pasión, como por ejemplo lo veíamos en el noviazgo, ¿no? Ay, es que es tan linda y tan perfecta. Ay, cómo me gusta. Así como te despiertas en las mañanas, eres linda. Y a veces ni peinados estábamos y ahí, pero estábamos quizás cegados por ese amor, porque sentíamos ese amor, ¿sí? A la otra persona, y a veces ni se bañaba, ¿verdad? No, a veces estaba vestida tal vez mal y nosotros decíamos, ay, qué linda es, qué bonita es, ¿verdad? Y realmente cuando llegamos al proceso del matrimonio, a la bendición del matrimonio, vemos que todos los días ver eso ya no es algo tan agradable, ¿verdad? Pero en realidad el amor ágape es algo consciente, algo que realmente es voluntario de mí. Es algo que no está cegado por el amor o pasión, sino que se ama porque se quiere de la manera más profunda, porque solo el bienestar y la felicidad del otro produce ¿qué? Mi propia felicidad. Realmente, hermanos, poder llegar a este punto y poder ver que a mi esposa o a mi cónyuge le afecta algo, pero a mí no me afecta. Escuchaba a Álvaro como ejemplo de matrimonio. Escuchaba a Álvaro decir, Mali está enferma y yo estoy mal, me siento mal. ¿Por qué? Porque eso demostraba que lo que le pasaba a su esposa le afectaba a él también. Porque está ese verdadero amor. Dice, se ama porque se quiere de la manera más profunda, porque solo el bienestar y la felicidad del otro produce mi propia felicidad. Cuando tú estás bien, yo estoy bien. Pero cuando tú estás mal, yo estoy mal. Y eso demuestra ese amor compasivo, ese amor leal y capaz de superar cualquier adversidad, cualquier dificultad. Entonces, podemos ver cómo Pablo intenta reflejar este amor ágape, no dando instrucciones al azar, sino dando instrucciones con un ejemplo claro. ¿El ejemplo de quién? De Cristo y la iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué nosotros? Porque la iglesia es la novia, ¿sí? Y Cristo, ese ejemplo tan perfecto
de cómo Cristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, soportando todo lo que tuvo que soportar, no diciendo, tengo que sacrificarme por ellos, tengo que renunciar a todo lo que tengo por ellos. No, en realidad Cristo se entregó a nosotros sin esperar nada a cambio, con un amor que no incondicional, un amor ágape, un amor que realmente podía haber en nosotros fallos, porque por nosotros, por nuestra culpa, Él llegó a ese punto de entregar su vida, y sin embargo Él nunca nos condena por lo que hacíamos. Al contrario, ¿qué hizo? Nos entregó un perdón. Y a veces en el matrimonio, qué difícil es decir esa palabra, ¿verdad? Tan pequeña, pero decir perdón. Perdón, una palabra que podría romper muchos problemas, pero es una palabra tan difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces ese orgullo en nosotros, ¿verdad? De quién tiene el mando, de quién tiene el control, de quién es el que dirige. Y Pablo hace denotar todo esto en estos versículos. Y como les decía, no es solo para los esposos, no es solo para los casados, también es algo para los solteros. Que si a mí me hubieran dicho esto antes de casarme, me hubiera ayudado muchísimo, muchísimo. Sin embargo, eso es algo que Pablo puede decir en general. Entonces, vamos a iniciar, después de esta corta introducción, vamos a iniciar. Dice, el principio de la sumisión mutua. Pablo en el capítulo 5, versículo 21, marca un precedente. Y esto es algo muy importante. Si esto no estuviera, sería un problema. Pero marca un precedente de decir sumisión mutua. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse, ¿qué? Unos a otros. ¿Por quién? Por reverencia a Cristo. Así que si ustedes estaban ahí, hoy sí le voy a dar duro, o hoy sí le van a hablar duro a mi esposo, no, tranquilos, tranquilos. Ya estaban todos así, listos, no, tranquilos. Esto marca el precedente por el cual los dos deben demostrar esa humildad, someterse el uno a el otro por reverencia a Cristo. Entonces, después de esto, esto demuestra un compromiso firme más allá de los sentimientos. En el matrimonio es crucial comprometerse a amar, a ser fiel, incluso cuando los sentimientos puedan cambiar, porque por eso se hace un compromiso, ¿verdad? Tenemos ese compromiso, aún cuando pase un mes, 2 meses o una semana y lo que nosotros teníamos pensado no es lo mismo, no es lo que yo imaginé. Pero por eso voy a renunciar. Como no es lo que yo esperaba cuando me casé, cuando tuve mi boda, a la semana no es lo que yo pensaba. Entonces, no es lo que yo creía. ¿Renuncio? No, sino al contrario, es ese compromiso en el cual nos enseña a aceptar que los sentimientos cambian, pero el compromiso permanece constante, fortaleciendo nuestra relación a largo plazo. Entonces, este compromiso refleja la estabilidad y la fidelidad de Cristo con su iglesia. ¿Acaso Cristo, cuando ve que nosotros lo dejamos o nos alejamos, Él dice, ya no te amo? Ya, porque te alejaste, se acabó mi amor por ti, ¿verdad? No, al contrario, dice que Él está esperándonos, está llamándonos, tiene esa constante necesidad o esa constante impulso de perdón. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces nosotros en esta relación, que es un ejemplo de Cristo, nosotros en la relación matrimonial, en la relación de esposos,
tenemos esa misma situación. Cuando vemos que, tú no eras así. Cuando te conocí, tú no eras así. Entonces, recordar siempre ese compromiso que, como Cristo nos enseña, nosotros también tenemos ese compromiso de fidelidad, ese compromiso de amor mutuo, algo que va más allá de los sentimientos. Y esto por eso dice, es más, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. El principio de sumisión mutua es la base para que todas las relaciones cristianas, incluyendo el matrimonio, deben buscar el bienestar propio. No, debe buscar ¿qué? El bienestar ¿de quién? De la otra persona. Si yo me someto a la otra persona, voy a reflejar ese amor, ver ese bienestar para la otra persona. Entonces, así que esto se basa en que primero, antes que todo, debemos de ver el bien no propio. No debemos ver lo que yo estoy sacrificando, todo lo que yo estoy haciendo, no, sino cómo puedo reflejar el amor de Cristo en mí para que mi esposa sea su mejor versión. ¿Y cómo puede mi esposa reflejar ese amor de Cristo para que yo pueda ser mi mejor versión? Por eso Pablo llama a someterse los unos a los otros y no se enfoca solo en lo siguiente, no se enfoca en la sumisión de la esposa, no se enfoca en decir, solo mujeres, sométanse a los hombres porque el hombre es la cabeza y tienen que seguir y hacer todo lo que él les diga. No, de hecho, la palabra sumisión es algo muy distinto a lo que ya estamos pensando. Es algo muy distinto a lo que ya los hombres están pensando. De duro, hermano, dicen, no, tranquilos. Versículo dice, Efesios 5, 22 al 24, dice, para las esposas eso significa, sométanse cada uno a su marido, ¿como a quién? Como al Señor. Y esta pregunta es para las mujeres. ¿Cómo se someten ustedes al Señor? ¿Por obligación? No. ¿A la fuerza? No. Ustedes se someten al Señor, ¿por qué? Por amor. ¿Le ponen condiciones a Dios? No, porque ese amor es un amor verdadero. La sumisión en el contexto bíblico no implica inferioridad, sino una disposición voluntaria a apoyar y a respetar el liderazgo del esposo. Entonces, ¿qué ejemplo nosotros podemos ver aquí? El ejemplo de, así como la iglesia se somete a Cristo, las esposas deben mostrar ese respeto, pero también ese apoyo a sus maridos, a sus esposos. Y dice el soltero, bueno, eso es para los esposos. No, también les habla a los solteros a demostrar que tienen que someterse como a Cristo por amor, cómo realmente tienen que tener ese amor voluntario, ese amor ágape, de que voy a hacer las cosas como tengo que hacerlas por amor, no por obligación, no porque me están forzando a hacerlo, sino que por amor, un amor ágape. Por ejemplo, en los votos matrimoniales son promesas solemnes de fidelidad y de amor incondicional. Cuando nosotros estamos en el matrimonio, en la boda, yo me acuerdo que decía, prometes ser fiel en la salud, ¿en qué más? En la enfermedad, en la riqueza, ¿pero qué más? En la pobreza. ¿En qué más? ¿En qué más? En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en todo. ¿Prometes ser fiel? ¿Y qué dice uno? Sí, acepto.
Y está uno emocionado, ¿verdad? Y al primer golpe que viene, ¿será que sí puedo prometer? ¿O será que sí puedo cumplir? Y entra esa duda en nosotros de qué hacer. Pero aquí nos enseña de cómo nosotros debemos de cumplir esas promesas hechas en el matrimonio, y cómo cumplir eso fortalece esa relación de confianza y esa conexión emocional entre la pareja. Entonces, la lealtad constante es una forma de mostrar respeto y honor, reflejando la fidelidad de la iglesia hacia Cristo. Si se dan cuenta, estamos tomando específicamente ese ejemplo, que no le vamos a encontrar un error por más que busquemos, por más que digamos, pero tal vez es infiel en algo Jesucristo con la iglesia para yo poder ser infiel en algo en mi matrimonio. No lo vamos a encontrar. No existe amor más perfecto. Por eso tomamos el ejemplo de Cristo con la iglesia. También Pablo le da ese amor o esa instrucción al esposo. Dice en Efesios 25:30, dice: para los maridos eso también significa: ame cada uno a su esposa tal y como Cristo amó a la iglesia, que dice, entregó su vida por ella. Ese modelo para nosotros los hombres de cómo Cristo amó a la iglesia de una manera sacrificial o con un amor ágape, que nada más y nada menos entregó su vida por ella. Los esposos deben amar a sus esposas con un amor ágape también, buscando siempre el bienestar, su bienestar y su crecimiento espiritual. Entonces, ¿cómo podemos ver ese ejemplo de Jesucristo para nosotros los esposos con nuestras esposas? El compromiso activo en el matrimonio puede llevar a un crecimiento personal y una mayor intimidad. Dice que pueden trabajar juntos en esas metas comunes y superar desafíos, fortaleciendo la relación y fomentando ese desarrollo individual y mutuo. Este compromiso es un reflejo del continuo trabajo de Cristo en nuestras vidas, transformando a su imagen. ¿Por qué? ¿Qué dice? Hay algo que me gusta mucho que dice en Efesios, y es algo que al leerlo a mí me llenó de mucho, me abrió la mente, para poder decir, o para que Pablo escribiera esto. Fue algo tan lindo y se los voy a leer. Dice: Efesios 5 del 25 en adelante, dice: para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. Pero no se queda ahí. Esto a mí fue algo, mientras decía esto, los esposos tienen que escuchar esto. Dice, el versículo 26, a fin de hacerla santa, limpia, al llevarla mediante a la purificación de la palabra de Dios. El versículo 27, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. En cambio, será santa e intachable. ¿Cuál es el propósito de nosotros los esposos? Entregar ese amor ágape para con nuestras esposas, a fin de que la esposa sea una mejor versión de sí misma por ese amor. ¿Para qué? Para presentarla a sí mismo
dice, como una iglesia, o para hacerla santa y limpia a través de la purificación de la palabra de Dios. El 27 lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Qué bonito el proceso o el ejemplo de cómo Cristo lleva a la iglesia, lleva a la novia en una transición a través de su palabra para poder reconocer, para poder ver esa transformación en la novia, siendo su mejor versión. Porque como les decía al principio, si ella está bien, nosotros los hombres estamos ¿qué? Bien. Y si nosotros como esposos estamos bien, nuestra esposa está bien. Pero no se basa en cuánto yo tengo que dejar y en cuánto tengo que sacrificar, sino en cómo puedo yo reflejar el amor de Cristo a través de mí para que mi esposa sea su mejor versión. Y cómo la esposa puede reflejar a Cristo en ella para que yo sea su mejor versión. Algo que podía notar aquí era cómo nosotros en mi relación matrimonial necesitábamos tener esos tiempos de oración. Que a mi esposa es muy disciplinada en ese momento de quiero orar. Y a veces yo decía, dame el ejemplo. Y esperaba que ella lo hiciera para que yo lo hiciera. Y decía, tienes que hacerlo para yo motivarme y para así poder tener el deseo de orar. Y no era así. No se basa en eso, no se basa en esperar que tú puedes hacer para yo tener esa motivación de hacerlo. No, al contrario, si yo le doy el ejemplo sin esperar nada a cambio, si yo doy el ejemplo, ella dice, al verte hacerlo me motiva a mí a hacerlo, me motiva a mejorar en ese ámbito. ¿Para qué? Para que tú te sientas bien. Y al verla que ella lo hacía, me motiva a mí a hacerlo. ¿Para qué? Para poder reflejar ese amor de Cristo, para que ella esté bien. Entonces, es importante cómo nosotros podemos ver eso. Dice, la unidad y el ministerio del matrimonio, Efesios 5, 31 al 33, dice, y falta algo anteriormente. En el versículo 28 dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama ¿qué? A sí mismo. Y eso es algo tan importante para nosotros. Conocemos cada uno la cultura chapina. Conocemos cada uno de nosotros cómo es la cultura en nuestros lugares donde vivimos. Y cómo muchas veces vemos, o qué difícil es ver, que cuando el esposo entra bien bañado, bien cambiado, bien vestido, y a veces vemos a la esposa quizá desarreglada, quizá no bien vestida, quizá ahí cargando con todo lo que tiene que hacer. ¿Eso realmente refleja el amor ágape? No, realmente está demostrando un machismo. Pero realmente el ejemplo que Cristo nos da es que el hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque mi esposa es un reflejo de mí. Por eso mi esposa es tan linda. Es un chiste. Realmente ese es el enfoque principal. ¿Cómo
cómo mi esposa es un reflejo de lo que yo soy como líder, y cómo yo soy un reflejo de mi esposa. Cómo tenemos ese reflejo el uno del otro. Cómo poder realmente aceptar toda esta instrucción. Porque si recuerdan, ya no somos dos, sino somos ¿qué? Uno. Y Pablo va más allá, porque Pablo pone el ejemplo de Cristo y la iglesia. Yo sé que nosotros, cuando nos vemos en el espejo, quiero verme bien, peor que hoy me toca predicar, quiero que todo esté bien y verme bien. Y eso en realidad podría decir, ¿cómo voy a estar bien si mi cónyuge no está bien? ¿Cómo puedo tener esa paz en mi corazón de reflejar el amor de Cristo si mi otra mitad no está bien? Entonces, algo tan importante para nosotros es cómo podemos trabajar juntos en esas metas que nos hemos trazado, en esas metas tanto naturalmente como espiritualmente. ¿Hacia dónde quiero yo guiar a mi esposa en espiritualidad? ¿Qué quiero que ella refleje en el evangelio? Y yo como esposa, y yo como esposo, ¿qué ella puede o qué es lo que yo puedo reflejar para los demás de mi esposa? Entonces, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una unidad en el misterio en el matrimonio. Dice Efesios 31 al 33, dice: como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. ¿Por qué? Van a responderme ustedes sí o no. Lo que el esposo busca en esa relación es respeto, y lo que la mujer busca en esa relación es sentirse amada. Y no solo sentirse, ver que realmente es amada. Desea sentir ese amor. Y los hombres desean sentir ese respeto. Cuando encontramos en esto, para realmente demostrar un amor ágape, nuestra relación como esposo y como esposa va a funcionar muy bien. El matrimonio es una unión profunda y misteriosa que refleja la relación de Cristo con la iglesia. Se los repito tanto porque el ejemplo principal no es, veo ese matrimonio que se ve bonito, que los dos se ven tan alegres, que los dos se ven que disfrutan su matrimonio. Quisiéramos tener un matrimonio igual. Y a veces hacemos eso, ¿verdad? Tomamos el ejemplo de otros matrimonios para nuestro matrimonio, y a veces nuestro matrimonio no cumple esas expectativas y volvemos a tener problemas. Pero le repetimos siempre de que esto es como Cristo tiene esa relación de amor con la iglesia, porque ese es el ejemplo perfecto. Esa responsabilidad mutua en la que ambos cónyuges deben trabajar juntos en unidad, amor y servicio para poder ver la mejor versión de cada uno. Entonces, el matrimonio como un pacto de fidelidad y compromiso, porque el matrimonio se basa en un pacto duradero de lealtad y compromiso mutuo. Es algo, por eso el matrimonio es tan importante. Por eso el matrimonio refleja
ese compromiso. También, Pastor Jonathan fue el que me instruyó en esta prédica, y él me daba un libro que tenía que leer, que realmente me ayudó muchísimo más en lo personal, porque antes yo decía, cuando era más joven, decía, yo voy a tomar la decisión de casarme cuando esté preparado en todo lo demás, cuando haya hecho todas las cosas. Y en realidad ocultaba eso, no para demostrar que no quería un compromiso, porque por eso el matrimonio es tan importante. El libro decía, si tú tienes un noviazgo que no va a terminar en un matrimonio, entonces no es algo correcto, porque en realidad el matrimonio lo que hace es marcar ese compromiso real, ese compromiso verdadero de decir, estoy dispuesto a amar a la otra persona con todo lo que yo pueda, sin esperar nada a cambio. Pero decía, si alguien no quiere tomar la decisión de casarse, es porque no te ama tanto como para firmar un compromiso, como para firmar una seguridad. Entonces no puede ser un amor real, porque cuando realmente se ama, lo primero que uno quiere hacer es casarse y estar para toda la vida con esa persona. Es algo que a mí me pasó. Sin dudarlo, yo dije, es aquí, es con ella, y ahí me voy a quedar, y yo sé que ahí va a ser, y ahí fue. ¿Por qué? Porque realmente amaba con todo mi corazón y realmente quería formar ese matrimonio. Hasta el día de hoy sé que no ha sido perfecto. Hasta el día de hoy sé que hemos tenido problemas y problemas y problemas y problemas. Pero algo que sí he visto y que algo que entendí, que honestamente para todo el tiempo que llevo casado, creo que fue el salvavidas que necesitábamos. Era esto. Era realmente no hacer algo por sacrificio que tengo que hacer, sino por amor ágape, de que realmente puedo reflejar a Cristo con mi vida para ver la mejor versión de mi esposa. Y ya ella, al entender esto, puede ver o reflejar a Cristo, ese ejemplo, para ver la mejor versión de mí. Porque a mí me motiva, y desde antes, sin saberlo, verla a ella con una organización, porque literalmente viene desde el otro lado del mundo, aquí, a hacer misiones, a poder llevar el evangelio a las familias que más lo necesitan. Eso me retaba a mí. Y yo me portaba bien. Yo era alguien que estaba trabajando, pero que tenía también la visión de poder ser obediente. Y créanme, tener ese ejemplo de ella para mí de obediencia a Cristo en el ministerio, a mí, ahora que soy su esposo, me reta a no quedarme en el mismo lugar, a no hacer lo que tengo que hacer, sino a ir más allá de lo que tengo que hacer, tanto en mi vida matrimonial como esposo, como en mi vida espiritual con Dios. Me reta a ir más allá, y no por obligación, no por sumisión, sino por amor. ¿Me entienden de dónde proviene todo esto? En realidad, de cómo Cristo me amó. Y ese reflejo tengo que hacerlo yo. Y entendía con un ejemplo porque créame, para esta prédica busqué información de todos lados para poder hacerlo. Y había un ejemplo muy bonito que decía el pastor: ¿de dónde Dios sacó a la mujer? ¿Del pie de Adán? No. ¿Por qué? Porque el hombre no es superior
a la mujer. ¿La sacó acaso de la cabeza? No, porque la mujer no es superior al hombre. ¿De dónde la sacó? De una costilla. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Porque ni uno es mayor que el otro, porque los dos son iguales. Y cuando habla de sometimiento, ese sometimiento no es por obligación o porque lo tengo que hacer, sino es porque los dos somos uno. Por eso es tan bonito, tan perfecto, que cuando entendemos esto, cuando yo entendí esto, había que ponerlo en práctica. Y un día me di cuenta de que, porque al ponerlo en práctica, podía ver si esto era real o no, si esto funcionaba o no. Y durante todo este momento, a mí mismo he dicho: ¿y si lavo los trastes? ¿Y si yo hago oficio sin que me lo diga, sin que me lo pida? ¿Y si yo saco la basura? Y lo hice, y después escuché un comentario que ella hizo donde ella se sentía eso de, tenía que decirme que lo hiciera para que yo pudiera tomar acción. Y ella dijo: hoy he soltado el control y he dejado que lo haga, y lo ha estado haciendo. Y entonces digo yo: sí funciona, funciona, esto es real. Ver cómo yo puedo tomar acción, aparte de que tengo que ser responsable también, pero realmente demostrar ese amor sin esperar nada a cambio, sin esperar o por conveniencia, sino realmente reflejar ese amor. Funciona, porque como dice Pablo, para llevarla en un proceso a través de la palabra de Dios, dice el versículo 26, a fin de hacerla santa y limpia al llevarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces, también vemos cómo tenemos esas aplicaciones prácticas para el matrimonio, para el esposo. Dice: debemos tener ese amor sacrificial para el esposo, practicar el amor ágape, ahora ya no sacrificial, sino ágape, diariamente, poniendo a las necesidades de la esposa por encima de las propias. También el esposo puede demostrar servicio y humildad, porque ser un siervo líder, mostrando humildad y esa disposición para apoyar y cuidar a la esposa. Y a las esposas nos dice, o les dice, mostrar ese respeto y ese apoyo constante al esposo, edificándolo en su rol y en su responsabilidad. Y también algo que yo le decía a mi esposa: si tú quieres ser mi apoyo, en realidad ora por mí, ora por mí, ora por mí, en todo momento, en oportunidad que tengas, ora por mí. De hecho, en lo que yo estoy aquí, ella está orando por mí y que no diga algo. Ella está intercediendo para que yo no diga algo que no tenga que decir. Pero siempre es importante poder ver ese rol en la esposa de apoyo espiritual y ser esa compañera espiritual en el cual podemos juntos crecer en unidad y en fe. Entonces, ese enfoque es para cultivar esa relación basada en la comprensión mutua y el apoyo incondicional, en lugar de buscar solo nuestra propia felicidad. Es que yo quiero verte a ti de una, de esta, otra y otra manera para yo ser feliz. Y en realidad el amor ágape no esperaba o no espera cambiar a la persona, sino espera
aceptar a la persona tal y como es y que los dos juntos crezcan en esa unidad, que los dos vayan creciendo en todo el ámbito, pero mayormente en el ámbito espiritual, porque lo fundamental aquí es ver que el esposo y la esposa van creciendo en una madurez espiritual, siempre tomando el centro que es Cristo, porque Cristo debe ser el centro de toda nuestra relación. Entonces, ¿cómo nos ayuda todo esto? Esto nos ayuda en general a ser el ejemplo de Cristo, a poder ser o para ver la mejor versión de nuestro esposo o nuestra esposa. Es esencial actuar como un ejemplo de Cristo en tu matrimonio. Y esto es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo reflejar a Cristo para ver la mejor versión de mi esposa? Y solo pude tomar unos pocos ejemplos porque hay un montón de cosas que tenemos que hacer o que podríamos hacer como instrucciones para hacer o tener ese reflejo de Cristo en nosotros. Por ejemplo, amor incondicional. Practicar el amor incondicional, similar al amor ágape que es Cristo o que Cristo tiene por nosotros. Este amor no depende de las circunstancias o del comportamiento del otro, sino que es constante y firme. ¿Por qué digo esto? Porque yo también ya tomé este ejemplo. Dice, no dependiendo de la circunstancia o del comportamiento del otro. Porque a veces estamos tan contentos y nuestro esposo o esposa está pasando por un momento en el cual está enojado y a veces sin sentido. ¿Y qué hacemos nosotros? Ya estás otra vez enojada. Y comenzamos a tomar el mismo comportamiento. Pero en realidad ese amor incondicional es poder demostrar ese amor, que cuando la otra persona está echando rayos, nosotros podamos estar siempre, siempre, siempre para apoyar y no tomar ese mismo comportamiento. También servicio y humildad. Ambos cónyuges deben estar dispuestos a servir y a apoyarse mutuamente, mostrando esa humildad y considerando al otro como más importante. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿será que puedes sacar la basura? ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué yo tengo que hacer el oficio de la casa siempre? Y en realidad, ¿esto a qué nos lleva? A problemas, a discusiones que a veces no tienen sentido. Pero cuando nosotros tenemos ese amor ágape de servicio y humildad, podemos hacer las cosas que también por responsabilidad podemos hacer, y sin pensarlo seremos recompensados. Porque qué bonito, ¿verdad? Un día tenía que hacer oficio en la casa y ya me habían dicho 2 veces y comenzaban las discusiones. Pero otro día, sin esperar que me dijeran nada, hice todo lo que tenía que hacer. Y cuando llegaron, ¡ay! ¿Qué pasó aquí? Después, sin esperar nada a cambio, esa noche tuve mi cena favorita. Ella cocinó para mí. ¿Por qué? Sí, porque lo hacía a manera de agradecimiento por todo lo que yo había hecho. Entonces, es importante poder optar o tener ese comportamiento de servicio y humildad. También tener comunicación y oración. Mantener una comunicación abierta y honesta es vital. Además, orar juntos y por el bienestar del otro fortalece ese vínculo espiritual y emocional. No, créame, es muy diferente orar uno en un lugar y otro en otro lugar a orar los dos juntos. Es muy distinto, es muy diferente. Entonces es importante poder tener
esa comunicación y bienestar, ver el bienestar el uno del otro. También pueden crecer juntos en la fe, para participar en actividades espirituales juntos, como leer la Biblia, asistir a la iglesia, a discutir temas de fe. Esto ayuda a ambos cónyuges a crecer y apoyarse en su caminar cristiano. Entonces, vemos cómo todo este listado puede ayudarnos, pero como les decíamos anteriormente, estas son instrucciones que nosotros podemos darles a ustedes, no para que lo hagan por obligación, no para que lo hagan, es que solo como el pastor lo dijo, tengo que hacerlo. No, en realidad esto ayuda a que ese reflejo de Cristo pueda estar en esa unidad, en ese amor como pareja. Pero también esto es algo para reflejar en la comunidad cristiana, porque como les decía, también la iglesia tiene esa relación, ese compromiso con Cristo. Entonces también para los solteros, ¿qué hay de los solteros? Dice Efesios 5:32, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia es uno. ¿Por qué? Porque así como lo vimos en el matrimonio, vemos ese compromiso también firme más allá de los sentimientos. Así como en el matrimonio lo expliqué, también para los solteros, en la vida cristiana es crucial comprometerse a seguir a Cristo, incluso cuando los sentimientos fluctúan. Esa palabra fluctúa la quería cambiar, pero me explicaban que cuando algo fluctúa no es algo que va siempre al mismo nivel, sino es algo cuando sube, baja, y eso es algo que fluctúa. ¿Sí? ¿Se entiende? A veces como hijos de Dios no siempre vamos a estar al 100. Siempre van a haber momentos en los que no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la oración. Y hay días en los que sí vamos a tener ese deseo, pero aunque las emociones fluctúen, recordamos que tenemos ese compromiso, ¿verdad? Ese compromiso. También la importancia de las promesas y la lealtad. Solteros, ustedes han hecho un compromiso con Cristo cuando se unen a la iglesia o cuando aceptan a Cristo, ¿verdad? Así como en el matrimonio, también tenemos ese compromiso con Cristo de poder ser leal, de poder tener esas promesas y esa lealtad para poder cumplir todo eso que le hemos prometido a Dios en esa comunidad de iglesia y poder crecer constantemente. ¿Para qué? Para que como iglesia puedan reflejar a Cristo en donde quiera que estén. También esa transformación a través del compromiso, porque deben mantener la promesa de fidelidad a Cristo y a su iglesia a través de los altibajos que ofrece esa unión y la estabilidad en fe. También el matrimonio como ese pacto de fidelidad y compromiso. Entonces, hemos visto que no solo en el matrimonio tenemos ese compromiso de tener ese amor ágape, sino también en general a todos, porque Pablo le habla a una iglesia completa, a una iglesia en la cual les demuestra que específicamente esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y esposas respeten a sus maridos. Y vemos ese amor que hemos entendido que no es algo como sometimiento, no es algo como tienes que hacer todo lo que yo te digo que tienes que hacer y tienes que obedecer.
como normalmente lo hemos escuchado, ¿verdad? Porque normalmente se nos ha dicho así. Se nos ha dicho que nosotros tenemos que ser esa guía y la mujer tiene que estar en silencio, porque no se les permite hablar. Pero en realidad habla de un sometimiento mutuo, de amor, no por obligación, no porque tenga que estar presionado a hacerlo, sino por amor. Y para los solteros también es lo mismo. Tengo que someterme, no porque tengan que ponerme muchas reglas o tenga que hacer todo lo que siempre me digan, sino por amor a Cristo, porque la iglesia es la novia. Entonces, Efesios 5:22, desde el 21 al 33, ofrece una visión del amor ágape y la sumisión mutua que se extiende más allá del matrimonio, aplicándose esa relación entre Cristo y cada creyente, así como a la comunidad de fe. Ese compromiso firme de lealtad y enfoque en relaciones profundas son fundamentales tanto para los solteros como para los casados, reflejando el amor incondicional de Cristo hacia su iglesia. El enfoque principal aquí es reflejar a Cristo. Ese es el enfoque principal, reflejar a Cristo. Cuando nosotros reflejamos a Cristo y todos nosotros como iglesia reflejamos a Cristo, podemos demostrar ese verdadero amor incondicional, ese verdadero amor que no pone requisitos y que no espera recibir algo forzadamente, sino por amor. Entonces, nosotros debemos de vivir todos estos principios, como decía al principio. ¿Por qué? Porque ya no somos lo que éramos antes. En el contexto histórico, en ese entonces, el valor de la mujer era cero y solo el hombre tenía esa potestad. Pero ahora Cristo nos enseña de que somos uno en Él, de que debemos seguir teniendo esa relación personal con Él para ser uno con Cristo. ¿Sí? Porque Cristo no está fuera de nosotros. El Espíritu Santo no está, sí está en todo lugar, porque es omnipresente, pero mayormente está dentro de nosotros y es uno con nosotros. Y nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo a través de nosotros. Hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que necesitamos aprender. Entonces, nosotros debemos cada día someternos a Cristo para poder demostrar ese amor a los demás. Y quiero que nos pongamos de pie. Y que podamos realmente, y que podamos pedirle a Dios, podamos pedir esa guía, esa fortaleza de Dios para vivir un matrimonio que refleje la relación de Cristo con la iglesia, de realmente poder someternos los unos a los otros, de poder bajar nuestras defensas, de realmente, en vez de estar con un sentimiento, porque todo esto que hemos visto de cómo el ser humano desea tener ese control, refleja realmente el orgullo que podemos poseer. Todo esto termina en ese orgullo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque queremos ser superiores, porque queremos ser más que los demás. Y en realidad, lo que en realidad tenemos que hacer es ser humildes, sabiendo que si yo estoy bien,
mi pareja o mi cónyuge, mi esposa está bien. Y si ella está bien, yo puedo estar bien. Entonces ese amor siempre, siempre, siempre tiene que reflejar a Cristo en sus vidas. Y ustedes tienen que ser un ejemplo de Cristo donde quiera que estén, para que nuestros matrimonios sean ejemplo para las generaciones que vienen detrás de nosotros, para que ese ejemplo podamos demostrar de una familia, un matrimonio que refleja a Cristo. Y solteros, ustedes son el ejemplo para las personas fuera de acá, que su relación con Cristo refleje o se note que realmente están comprometidos con Cristo, con ese amor, esa fidelidad y ese compromiso. Entonces, anoche tuvimos una administración tan linda, una administración para los esposos, en el cual realmente nos llenó y nos ayudó bastante. Los que pudieron estar anoche, fue un momento tan especial. Y hoy podríamos hacer lo mismo. Esposas y esposos puedan tomarse de la mano y podamos orar para que el Señor nos guíe. Sabemos que el matrimonio no es fácil, pero si Jesucristo es el centro, a pesar de los altibajos, ese compromiso que hemos hecho se pueda mantener firme, 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 con un amor ágape, con un amor que no espera nada a cambio, con un amor que lo entrega todo, porque encuentra placer en poder servir, en poder amar, en poder demostrar que realmente Cristo es el centro de nuestro matrimonio. Y solteros, pónganlo en manos de Dios. En un futuro ustedes van a tomar esa decisión, y esto es tan importante para que ustedes lo tomen y puedan aprender cómo vivir una vida cristiana práctica, y cómo su matrimonio realmente va a pasar por dificultades, va a pasar por problemas, pero si ustedes van entendidos de que tienen que reflejar a Cristo, va a ser un poquito más fácil, pero siempre reflejando a Cristo como centro de nuestras vidas. Podamos orar. Amado Padre que estás en el cielo y en todo lugar, bendito Dios, en tus manos ponemos todos los matrimonios de esta iglesia. En tus manos ponemos, bendito Dios, todo lo que está pasando en los matrimonios de esta iglesia. Tú conoces todo lo que está sucediendo alrededor de los matrimonios de esta iglesia. Y te rogamos, bendito Dios, que tú puedas cambiar quizá nuestra perspectiva, que tú puedas cambiar, bendito Dios, nuestro corazón, que tú puedas cambiar, Señor, todo ese, o quitar ese orgullo, Padre Santo, para que podamos demostrar ese amor, ese servicio, esa unidad, ese crecimiento espiritual, Señor, a través de esta bendición tan grande como lo es el matrimonio. Ayúdanos, Señor, a que nuestro matrimonio sea un reflejo de todo, de tu propósito, de todo lo que tú quieres que nosotros reflejemos, de que nosotros como hombres podamos amar a nuestras esposas y que nuestras esposas puedan amar a sus esposos, amarnos a nosotros y poder reflejar todo eso que tú nos has permitido entender, de todo eso, Señor, en el cual tú nos has permitido poder llegar hasta este punto. Te rogamos, bendito Dios, de que esos matrimonios que están pasando por dificultad puedan hablar y puedan conectar y puedan tener ese ejemplo tuyo, Señor, ese ejemplo de cómo tú amaste a la iglesia, ese ejemplo de cómo esa iglesia puede honrarte a ti, Señor, y cómo, Señor, mantener ese compromiso de esa relación perfecta, que ese ejemplo es tuyo, Padre Santo. Que nosotros podamos tomar ese ejemplo para nuestra vida
Y que los solteros también puedan tomar ese ejemplo, Padre Santo, de cómo vivir esa relación, ese compromiso que refleje a ti, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, bendito Padre, de que tú puedas unir, de que tú puedas restaurar matrimonios, de que tú puedas poder retomar, Señor, el centro de esos matrimonios que quizás se han dividido. Y te rogamos, bendito Dios, de que tú puedas dar esa humildad para poder pedir perdón, para poder reconocer, Señor, que podemos ser uno y que podemos ser guiados a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de todo lo que tú has hecho. Así que te rogamos, bendito Dios, de que tú seas el centro de nuestra vida, porque ya no somos lo que antes éramos. Ahora hemos sido amados sacrificialmente. Ahora nosotros tenemos que amar con todo nuestro corazón, que nosotros debemos amar con todas nuestras fuerzas, que nosotros tenemos que demostrar ese amor que refleje, Señor, lo que tú ya hiciste por nosotros. Así que te rogamos, bendito Padre, que todas estas instrucciones podamos tomarlas en nuestro corazón y podamos darle acción, Señor, para que tu presencia, bendito Dios, camine con nosotros todos los días de nuestra vida, para que tú, Señor, puedas caminar con nosotros todos los días hasta que nosotros podamos llegar hasta ese momento en el cual estemos frente a ti, bendito Dios. Pero permite que nuestro matrimonio, permite que nuestra relación contigo sea una relación, Señor, sea un matrimonio agradable a ti, sea un matrimonio en el cual estemos unidos los unos con los otros, estemos sometidos los unos a los otros en un amor de humildad, de servicio. Señor, gracias, Padre eterno, por todo lo que tú nos has dado y por este privilegio que tú nos has dado, Padre Santo, para poder optar en esa relación personal contigo, bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así con ese mismo espíritu le vamos a adorar al Señor. Hoy le vamos a cantar. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en
damos gracias, Señor, por ese privilegio tan grande que tú nos das y que tú nos permites poder tener esa relación personal contigo. Así que, Señor, en tus manos ponemos nuestro matrimonio. En tus manos, Señor, ponemos la vida de nuestras esposas y esposos en esta iglesia. En tus manos, Señor, ponemos toda nuestra relación, Padre, para que podamos así ser un reflejo tuyo, Señor. Permite que a pesar de las dificultades sigamos siempre, siempre, siempre anclados a ti, bendito Dios. Que a pesar de los momentos difíciles podamos estar siempre, Señor, reflejando tu amor, reflejando tu misericordia, reflejando tu gracia, reflejando cómo tú, Señor, ya nos has amado a nosotros. Y permite, bendito Dios, que nuestro matrimonio pueda ser un reflejo de cómo tú, Señor, amas a la iglesia. En tus manos ponemos nuestra vida, bendito Dios. En tus manos ponemos todo aquello por lo cual estamos en este lugar, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle fuertes palmas al Señor. Amén.